hermanos que nos ayudan colocando los textos en el chat. Muchas gracias por ese apoyo. Bueno, antes de empezar, me gustaría hacerles una invitación, y es que el próximo martes 10 de noviembre a las 7 de la noche vamos a estar dando inicio al segundo nivel de la Escuela de Fundamentos. Usted no puede perdérselo. Si ya estuvo en el primer nivel, le invitamos a que se inscriba en el segundo nivel. Aquí van a haber temas bastante importantes. El primer nivel fue acerca del contexto histórico, político, en los tiempos del Mesías, pero este segundo nivel van a ser temas bien fundamentales para temas controversiales, donde usted va a poder disipar muchas dudas, usted va a poder entender bien qué es eso de judaizar, esto de las leyes alimenticias, esto de las moedín, bueno, entre otros temas. Así que les invitamos a que se inscriba, ya que el próximo martes estamos dando inicio al segundo nivel de la Escuela de Fundamentos. ¿Por dónde puede hacerlo y con quién? Usted escríbanos a nuestras redes sociales, comuníquese con nosotros para poder reservar su cupo. Muy bien, esta tarde vamos a estar iniciando con el libro de Bereshit, capítulo 19, versículos 1 al 20. Y esto trata acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Vamos a leer. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Bueno, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando. Vamos a ir analizando. Vemos aquí en este primer versículo cómo se habla de que a la ciudad de Sodoma, ya al caer la tarde, es decir, iniciando al anochecer, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y se dice que a la puerta, que quienes estaban sentados a las puertas eran jueces, tenían posición de autoridad. Y también se dice que era un lugar de descanso. Entonces podemos entender acá que Lot ocupaba un puesto de autoridad, un puesto de juez. Entonces vemos aquí que llegaron dos ángeles, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vemos aquí que Lot tuvo ese gesto de ir a recibir a esos dos ángeles. Podemos aquí ver que Lot pudo discernir que venían como mensajeros, y también podemos ver aquí que Lot practicó las leyes de hospitalidad que se lleva a cabo en la zona oriental. Versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Vemos aquí cómo para el pueblo, para estas personas era importante ser hospitalarios con todo el que llegaba. Y vemos aquí cómo Lot, después de estar sentado, él se levantó a recibir a estos dos ángeles y les ofreció que fuesen a su casa y allí serían lavados sus pies. Recordemos que en la cultura del Medio Oriente se tiene por costumbre que a todo el que llega, ¿verdad? Recordemos que el calzado también de este tiempo eran sandalias, y los pies estaban polvorientos de caminar por periodos largos de tiempo, y también estaban cansados. Entonces, la regla de la hospitalidad era que todo el que llegaba a casa, el dueño de casa lavaba los pies del visitante, ¿no? Pero vemos aquí cómo los ángeles dijeron que no, que ellos no irían a casa de Lot, sino que se quedarían en la calle esa noche. Dice el versículo 3,
Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Vemos aquí cómo dice el versículo 4 que en el versículo 3 los ángeles decidieron no entrar a casa de Lot, pero vemos cómo en el versículo 4 dice que Lot insistió hasta que ellos fueron con él y él les dio de comer. Vemos también que dice acá en el versículo 4 que vinieron los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ya vamos a ver qué aconteció. Leamos en el versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí esta palabra conocer tiene que ver con tener intimidad, con tener relaciones sexuales. Vemos aquí cómo los varones de esta ciudad de Sodoma estaban en completa perversión. Ellos le dijeron a Lot en el versículo 5, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es decir, que los varones de esta ciudad estaban en completa perversión. Y vemos que de acá es donde se deriva la palabra sodomía. Es por eso que a lo mejor usted vio en la imagen de la Torá de hoy que decía Lot, Sodoma y sodomía. Es porque los varones de esta ciudad de Sodoma estaban en completa inmoralidad sexual. Y ya vamos a estar revisando algunos textos bíblicos para que veamos qué dice la Torá, qué dicen los profetas, qué se dice en el pacto renovado acerca de la sodomía, es decir, de la homosexualidad. Vemos que dice en el versículo 4 que desde el más joven hasta el más viejo, tal cual como podemos observar el día de hoy. Vemos cómo desde los más jóvenes aún hasta los más ancianos. Veamos entonces, en el versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Versículo 7, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces vemos cómo Lot salió a darle la cara a todos estos varones que querían tener actos inmorales con los dos varones que tenía Lot en su casa. Y vamos a revisar algunos textos bíblicos para que veamos qué dice la Torá acerca de los actos inmorales. Vamos por favor al libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico 18, versículo 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Vemos también en el mismo libro de Levítico, capítulo 20, versículo 13, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Vemos aquí cómo la Torá, las instrucciones del Padre Eterno dice que tener relaciones varón con varón como con mujer es abominación, no está permitido, no es algo aprobado. Quiero también que revisemos, antes de pasar a los profetas, quiero que vayamos al libro de los jueces para que tengamos un ejemplo claro en las Escrituras de cómo en ese tiempo se practicaba la homosexualidad, que muchos quizás pueden pensar que es algo que es actual, pero que cuando revisamos las Escrituras vemos que no hay nada nuevo, que todo aconteció. Y vemos también cómo el Padre sabía que todo esto iba a ocurrir y por eso les dio o nos dio leyes, para que supiésemos lo que ha de acontecer
si transgredimos y hacemos cosas que no son agradables a Él. Veamos en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hallaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. Entonces vemos aquí cómo era algo bastante conocido en Sodoma, y también recordemos que el libro de los Jueces, ya esto es cuando Josué introduce a Israel en la tierra que el Padre les entregó, y vemos también cómo se practican estos actos abominables, estos actos que ya el Padre, desde antes que entrasen a esa tierra, Él les dio leyes porque sabía todo lo que se practicaba allá afuera. Ahora, el Padre lo que quería era que su pueblo no se corrompiera. Por eso es que Él dice innumerables veces, que no practiquen las costumbres de otros pueblos, que no sirvan a otros dioses, que no sirvan a los ídolos que se iban a encontrar en esas tierras donde ellos iban a entrar. Y es por esto que Él innumerables veces también manda pasar a espada todo lo que se encuentren en esas tierras. Es porque ya el pecado estaba dentro de ellos, ya el pecado estaba engendrado en esa comunidad. Y el Padre nos dio leyes porque Él quiere que nosotros seamos un pueblo apartado para Él, que nos reconozcamos y nos diferenciemos de otras naciones, de otros pueblos, por las leyes que Él nos dio para que practicásemos, para que pudiésemos ponerlo por obra y nos distingamos. Es necesario que en este tiempo, familia, nosotros podamos mantenernos fieles a lo que estamos aprendiendo del Padre. Es necesario que pongamos por obra los mandatos, los preceptos y los estatutos para que otros que también forman parte del redil del Padre y quieran volver, que aún estén en medio de las naciones practicando cualquier cantidad de cosas, y al ver que hay gente recta, que hay gente fiel a sus principios, no sabiendo ellos que son los principios del Padre, entonces ellos quieran tener lo que nosotros tenemos, y eso es la Torá del Abba, del Padre. Ahora, veamos qué dice el profeta Isaías. Es una revisión rápida para que ustedes vean cómo lo dice la Torá, cómo lo dicen los profetas y aún cómo lo dice el pacto renovado. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9. Dice así, y esto es el Padre hablándole al profeta Isaías acerca de la nación de Israel, de una nación pecadora, de una nación que decidió rebelarse a todas las instrucciones que Él nos había dado y que decidió practicar costumbres, que decidió practicar malos hábitos de otras naciones. Vemos el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 9. Dice: si Yahvé de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Vemos también en el capítulo 3, versículo 9, donde dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces vemos aquí cómo aún en el tiempo de los profetas, el pueblo, aún el pueblo escogido del Padre, practicaba estas costumbres, estos actos abominables. Veamos ahora qué dice el pacto renovado. Veamos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí vemos claramente cómo en el principio, en los profetas y cómo en el pacto renovado se siguen manteniendo
las instrucciones de nuestro Abba. Vemos que, como dice en el libro de Números, nuestro Padre no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que si desde el principio Él dijo que no se podían echar varón con varón como con mujer, porque era abominación, aún al final de los tiempos, aún en la eternidad, echarse varón con varón, igual mujer con mujer, igual será mal visto delante de los ojos del Padre. Y dice claramente, no lo digo yo, lo dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice que ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Vemos también en Primera de Timoteo, acompáñeme a Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Dice así, voy a leerles desde el 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces vemos aquí claramente cómo aún en el pacto renovado se ratifica que la Torá es dado para todos aquellos que practican estas cosas, para todos aquellos que están en desobediencia, que están en error, en equivocación, para que se vuelvan al Padre. En este tiempo nosotros debemos estar orando porque hay mucho pueblo de Dios que aún no sabe que son de Dios, pero que están sirviendo a este tipo de actos, conocido como sodomía, ¿verdad? Que necesitan volverse al Padre. Entonces, así como en los tiempos de Lot, así también pasa en este tiempo. Vemos que no hay nada nuevo debajo del sol. Quizás muchos pudieran sorprenderse porque así nos ha pasado. Muchos han creído que la homosexualidad es algo de este tiempo. No. Y vemos cómo esto se practicaba, dice en el versículo 4, vemos que dice que desde el más joven hasta el más anciano. Entonces, este acto se practicaba y se practica hoy en día sin importar la edad. Entonces vemos cómo la pederastia, la sodomía, toma un auge en este tiempo como en los tiempos de Lot. Vemos también, sigamos leyendo, en el versículo 8. Recuerden que estamos estudiando Génesis capítulo 19 del 1 al 20. Ahorita voy a leer el versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciese. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mire, los principios de hospitalidad en la cultura oriental es tan importante. Ellos le dan tanto peso, así como deberíamos de darle nosotros, como lo dice la Escritura, de amar al Padre primeramente y luego al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando alguien llegaba, aparte de lavarle los pies, aparte de darles de comer, de darles posada en sus casas, ellos tenían que cobijar al invitado tal cual como si fuese un miembro de su familia. Es más, debían defender la vida o la seguridad del invitado hasta con su vida. Vemos aquí cómo Lot les ofrece a esos hombres que no hagan acto de maldad con los varones que él tiene alojado en casa, con los 2 ángeles. Recordemos que el día de ayer estuvimos estudiando con el apóstol el capítulo 18 del libro de Génesis y vimos cómo a Abraham le visitaron 3
hombres o 3 ángeles, de los cuales uno se quedó con Abraham y los otros 2 fueron a avisar a Lot. Gracias a la intercesión, gracias a que Abraham estuvo en medio de Dios y en medio de Lot para concederles que les perdonase la vida. Y vemos que gracias a la misericordia del Padre, Abraham lo consigue, y es por esto que los 2 ángeles continuaron el camino para irle a avisar a Lot que debía abandonar la ciudad con su esposa y con sus hijas. Pero vemos aquí cómo él los recibió, les dio posada en su casa, y vemos cómo los varones pervertidos de la ciudad de Sodoma querían tener intimidad sexual con estos 2 varones o con estos 2 ángeles. Entonces vemos en el versículo 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Vemos cómo Lot se niega a entregar a los 2 varones, ofrece a sus 2 hijas, y vemos cómo los varones que estaban fuera estaban enardecidos y le dijeron a Lot que por cuanto él no les entregó a los varones que tenía dentro, iban a hacer aún mucho más maldad con el mismo Lot que con ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces dice que ellos se acercaron para romper la puerta. Dice el versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Vemos aquí cómo los 2 hombres lograron introducir a Lot a su casa. Y dice la escritura en el versículo 11 que ellos hirieron con ceguera. Ellos no podían ver bien. Dicen que desde el menor hasta el mayor. ¡Qué tremendo! Esto conversaba en la mañana con el apóstol y veíamos y algo que él me compartía era que le llamaba mucho la atención, que desde el más pequeño, o sea, niños, adultos y ancianos, practicaban la sodomía. ¡Qué terrible! Y es algo que nosotros debemos estar clamando en este tiempo, porque recordemos que nosotros también somos Israel. Recordemos que en el país, en la tierra de Israel, es donde se practica esto del orgullo gay. Es el centro, es la cuna. Entonces, no pensemos que quizás porque nosotros estamos de este lado, estamos a salvo, pero nosotros tenemos que estar clamando por esos otros, por esos hermanos que aunque están equivocados, hay muchos, como leímos en el Pacto Renovado, que también forman parte de este rebaño, del rebaño del Padre, y que deben salir y dejar todo eso. Pero gracias a que se levanten intercesores como lo hizo Abraham cuando intercedió por Lot. Nosotros debemos estar también intercediendo para que parte de ese remanente que está confundido, que aún ha sido rebelde, se vuelva a la casa del Padre, deje de practicar todos esos actos impuros, abominables, desagradables a los ojos del Padre, y se vuelvan al Creador, se vuelvan a la casa del Padre. Entonces, vemos aquí en el versículo 12, y dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé, por tanto Yahvé nos ha enviado para destruirlo. Aquí vemos claramente que el tercer varón que visitó la casa de Abraham fue el padre. Aquí lo dice claramente. Dice que Yahvé nos ha enviado para destruirlo.
Entonces, ellos fueron donde Lot para anunciarles lo que había de acontecer, la destrucción, porque gracias al clamor que había en contra de esos actos que se estaban practicando allí, ese clamor llegó hasta los oídos del Padre y el Padre envió a destruir ese lugar. Dice el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Yahvé va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Vemos aquí que a Lot, a los yernos, a las hijas, se les da una instrucción como se le dio a Noé, como se le dio a sus nueras, a sus hijos, a la esposa de Noé. Y vemos también que se le da una instrucción a Lot como se nos da a cada uno de nosotros. Mire la instrucción que se les da y les dice, salid de este lugar. Es la misma instrucción que se le da al pueblo que aún está en Babilonia. Es decir, Sodoma y Gomorra era una Babilonia para Lot y su familia. Entonces sigue siendo la instrucción, salid de Babilonia, pueblo mío. Y Babilonia es todo aquello que se opone a las instrucciones del Padre. Vemos que Sodoma, conocido por su pecado, su mayor pecado, que era la sodomía, que era echarse varón con varón, la homosexualidad. Y vemos que a Lot se le dice que salga y que saque a sus yernos, a sus hijas, y que saque todo lo que tiene en ese lugar porque va a ser destruido. ¿Para qué se nos envía salir de algún lugar? Para no ser partícipe del castigo que el Padre va a derramar en ese lugar. Entonces, hermanos, es necesario que en este tiempo nosotros obedezcamos la instrucción. Y la instrucción es ahora. Ya vamos a ver para cuándo era la instrucción que se le dio a Lot. Entonces él les dijo a sus yernos y a los yernos les pareció como que se burlaba. Mira el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Miren, a pesar de que a Lot se le dio la instrucción, dice acá que al amanecer aún los ángeles tuvieron que exhortarle nuevamente, levántate, toma tu mujer, toma tus hijas y sal de este lugar para que no perezcas del castigo de la ciudad. ¡Guau! Miren esto, cómo el Padre nos da instrucciones y muchas veces nosotros procrastinamos o demoramos en accionar. A pesar de que a Lot se le dijo que venía destrucción para la ciudad, aún así él se quedó a dormir. Y dice acá que los ángeles tuvieron que darle prisa a Lot. Wow, pueblo del Altísimo, que nosotros cuando recibamos una instrucción seamos obedientes, seamos proactivos, seamos diligentes y accionar. Que no seamos así como Lot, que esperemos a ver que el Señor nos confirme. Que aún así esperemos un tiempo más a ver si es verdad. Mire, cuando la instrucción se le dio a Noé, que le dijo el Padre que construyera el arca porque venía destrucción para la tierra. Mire, si él se pone a esperar confirmación, si él se pone a esperar a ver si es verdad, porque en ese momento cuando él recibió la instrucción, no había ni una nube de la palma de la mano como la que vio el siervo de Eliseo, ¿verdad? Y seguramente en Noé pudo haber entrado la duda, o a lo mejor la duda entró en el resto de la gente que les veía, pero Noé accionó, Noé caminó en fe y gracias a esa fe, a ese accionar en fe, salvó a su esposa, salvó a sus hijas, a sus hijos, a sus nueras y salvó
el resto de la creación de los animalitos que metió en el arca, gracias a que obedeció oportunamente. Mire, la obediencia tardía es desobediencia. Quiero que recuerde esto, la obediencia tardía es desobediencia. Entonces, aquí dice que los ángeles daban prisa a Lot. Y deteniéndose, dice el versículo 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Yahvé para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¡Qué barbaridad! El amor, más allá del amor del Padre, es tan grande que aún así, dice acá que los varones tomaron la mano de Lot, la mano de la esposa de Lot y de las hijas. Casi que tuvieron que sacarlos. Que el Padre no tenga que hacer así con nosotros, que enviar un ángel para que nos empuje a obedecer la instrucción, así como lo hicieron con ellos. Miren, Abraham intercedió por Lot. Cuando consigue Lot que el padre le conceda salvar a su sobrino, Lot era lento para obedecer las instrucciones del padre. Aún así, los ángeles le apresuraban y aún así tuvieron que tomar las manos de él, de su esposa y de sus hijas para salvarles la vida. ¡Qué tremendo! Mira el versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado afuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y miren lo que les dice Lot. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Entonces, a pesar de que los varones le salvan la vida, le dicen que se vaya al monte, él dice que no, que mejora esa ciudad que es pequeña. Y vemos cuál fue el destino de Lot y de sus hijas, vemos cuál fue el destino de su esposa, vemos todo lo que aconteció y esto es que a él se le concede que se quede en esa ciudad, pero eso no era la voluntad de Dios. Esa no era la voluntad buena, agradable y perfecta. Y aquí ojo con esto, porque muchas veces nosotros podemos decirle al Padre, no Señor, no me envíes mejor ahí, mejor envíame acá, que aquí estoy mejor, que aquí estoy más cerquita. Vemos cómo nosotros podemos hallar gracia, favor y misericordia delante de los ojos del Padre, pero vemos cómo esto puede interferir en los planes de Dios. Y aquí viene un ejemplo también del rey Ezequías cuando se le fue anunciado que su vida sería cortada y él clamó y halló gracia delante de los ojos de Dios, y Dios le concedió 15 años más, pero vemos cuál fue el destino de su descendencia, que él aún no tenía. Pero bien, volviendo al tema de Sodoma y de Gomorra, vemos aquí cómo la pederastia, el abuso a los niños, la pedofilia, también se practicaba en ese tiempo como en los tiempos actuales. Israel ya reconoció el matrimonio igualitario en el tiempo actual. Ahora, la reflexión que queremos dejarles, y para esto vamos a ponerles unas imágenes que queremos que usted vea, vemos cuál es la diferencia entre los tiempos de Lot y nuestros tiempos. Espere allí para que usted vea estas imágenes que tenemos para que usted pueda observar, para que vea. Mire acá, voy a apartarme a un ladito para que usted pueda ver y yo también. En sus pantallas ustedes pueden ver cómo ya
en el tiempo actual hay una Biblia para los homosexuales. Ya ellos mismos tienen sus propias Biblias. Mire cómo es la mente del hombre, ¿no? Siempre busca que aún la misma escritura justifique sus actos. Que el Padre nos guarde de nosotros no caer en esto. También vemos en esta siguiente imagen, vemos acá, usted puede ver cómo en el tiempo actual aún las iglesias protestantes de Alemania aprueban el casamiento homosexual. Vemos aquí cómo la apostasía está avanzando de forma, bueno, que no podemos ni imaginar, pero que esas imágenes están allí para que puedan hablar aún mucho más sin palabras, pero usted puede ver las imágenes y puedan hablar como en el tiempo de Lot y en el tiempo actual no hay diferencia de ninguna forma. Vemos en esta siguiente imagen, esta que dice, pastor cristiano que se dedicaba a curar homosexuales, se casó con un hombre. Vemos aquí, y algo bueno que compartía con el apóstol era que quizás nos sorprendemos de ver cómo en las diversas denominaciones puede haber esto de la homosexualidad, de la sodomía, pueden incluso apoyar el matrimonio igualitario. Y la pregunta sería, ¿será que en las sendas del regreso a la casa del Padre, esto también se está filtrando? ¿O realmente se está levantando esa generación que pone un alto? Que así como leímos en el libro de Levítico 18:22 y 20:13 y en el resto de los versículos vimos cómo el Padre desde el principio dice que esto no está aprobado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Vemos esta siguiente imagen, cómo ya hay congregaciones solamente para homosexuales. Vemos cómo hay congregaciones solamente para aquellos que desean desobedecer la Escritura. Qué tremendo, así es. Es algo tremendo, es algo difícil de aceptar, pero es algo que está ocurriendo y que nosotros debemos determinar y debemos prepararnos, porque le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que las cosas irían de mal en peor, pero que nosotros debemos permanecer en lo que hemos aprendido. Aquí leo un mensaje de mi hermana Patricia que dice: la permisividad avanza. Así es, y esto, bueno, todo esto tiene que cumplirse. Así está escrito, pero nosotros debemos ser radicales. No a lo que es no y sí a lo que es sí. Aquí vemos otra imagen, cómo la pedofilia, la pederastia, desde siempre también ha existido y que ahora también forma parte de una realidad, de una cruda realidad, de una realidad bastante dura. Esto que estuvimos orando algunas semanas por nuestros niños, por los niños de las naciones. Vemos la siguiente imagen. Quiero que usted mire bien esta imagen. Todo lo que usted ve de color violeta, de violeta claro y de violeta más oscuro, todo esto es donde se permite, donde ya está aprobado el matrimonio igualitario. Yo quiero que usted se fije bien todo lo que está en color violeta claro y violeta más oscuro. Mire cómo está América. Qué tremendo. Las estadísticas son asombrosas, pero vemos que es algo que avanza conmensurablemente. Mire esta siguiente imagen, donde está aprobado la homosexualidad. Naciones y países que fueron destinados para ser naciones ovejas están desobedeciendo abiertamente la Escritura. Vemos que casi todos los continentes ya han aprobado, ya han hecho legal la homosexualidad, la sodomía. Y así, bueno, hemos querido compartir con ustedes
hemos querido compartir con ustedes estas imágenes para que veamos cómo estará el corazón del Padre. Si aún nuestro corazón se quebranta de ver cómo a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Y aquí viene esa palabra que está en los profetas que dice que tanto el sacerdote como los profetas se envanecieron con el vino y que la mesa está llena de vómitos. Vemos cómo aún los ministros que deben estar hablando lo que es la verdad, lo que está escrito, vemos cómo aún ellos mismos han permitido todo este desorden. La mesa está llena de vómito, pero nosotros oramos para que esta tarde realmente ese remanente que se está preparando con la Torá del Padre se mantenga apartada y que cuando vengan los tiempos de confusión, porque dice la Escritura que los días serían acortados para que los escogidos, a causa de los escogidos, y que cuando se nos venga a decir matrimonio igualitario, nosotros podamos decir Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Para que cuando se venga a hablar de todos estos actos inmorales que la Biblia llama abominación, nosotros podamos decir que si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, y ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y por eso también dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 25, que Él los entregó una mente reprobada, los entregó a todos estos actos inmorales por la idolatría, porque no lo amaron a Él, sino que decidieron amar otras cosas, amar otros dioses, amarse a sí mismos, pero no amar al Padre ni su Torá. Familia, tiempos de reflexión, tiempos de clamor, tiempos de estar con temor y temblor, para que nosotros nos mantengamos en esa tabla firme llamada Torá, nos mantengamos asidos de la mano de nuestro Creador, de esa salvación de Yeshua Mashiach. Y bueno, no nos queda más que invitarles a que usted siga instruyéndose, a que usted siga leyendo la palabra. Y nada, familia, necesitamos de verdad instruir a las nuevas generaciones, instruir a las generaciones de la hora para poder salvar ese remanente que el Padre ha escogido para él. No me queda más que invitarles a que también se inscriban a nuestra escuela del nivel 2